Hola y bienvenidos a Radio CBS. En el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con Rebeca. Hola Rebeca. Hola, muy buenas. ¿Qué Y tal? nos acompaña Guille para entrevistarla Como siempre. y un servidor. Bueno, pues Rebeca, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Eres sexóloga, ¿no? Eso es. Pues cuéntanos un poco a qué se dedica una sexóloga, qué cosas puede hacer, qué cosas te dedicas a hacer. Bueno, los profesionales de la sexología, pues, como la palabra dice, somos profesionales que trabajamos la ciencia de los sexos. Es verdad que cuando hablamos de sexo, pues seguramente a todos nos viene a la cabeza así como una primera idea de una palabra que se refiere pues bueno, probablemente a prácticas, ¿no? O que se refiere a las relaciones, pero lo cierto es que la palabra sexo, aunque tenga muchos significados, es una palabra polisémica, su significado, al menos desde la sexología, habla de lo que somos, de bueno, hombres y mujeres, ¿no? Entonces es la ciencia que estudia los sexos, que estudia todo lo que tenga que ver con hombres y con mujeres y por lo tanto, bueno, pues nos dedicamos principalmente a este estudio y a todo lo relacionado desde la educación, desde la terapia también y otra parte sería un poco pues a lo que sería bueno la investigación, por así decir. Yo concretamente dedico mi trabajo principalmente a la educación y al asesoramiento y la terapia. Pero bueno, como veis, pues al final abarca muchas cosas. Es verdad que abarca también las relaciones y las prácticas y también abarcaría, bueno, pues todos sus significados, como serían, por ejemplo, partes del cuerpo y demás, pero en general abarca todo lo que somos y cómo nos relacionamos y cómo nos vivimos como hombres y como mujeres. Y cuando hablas de educación, ¿a qué te refieres? ¿A educación sexual? Sí, claro, pero educación sexual, entendiendo, claro, sexual vendría de sexo, ¿no? Pero ¿de cuál de los tres significados? Porque los tres significados principales de sexo es, por un lado, lo que somos, por otro lado, lo que se hace y por otro lado, lo que tenemos. Desde la medicina, por ejemplo, sí que la palabra sexo se usa mucho para referirse a los genitales, ¿no? Entonces, claro, sexual aquí, ¿qué es? Porque si es verdad que pensamos en sexo como prácticas, pues la educación sería solo referente a prácticas, pero en realidad, claro, la educación sexual es la educación de los sexos, es decir, de las sexualidades también, ¿no? De las cualidades que tenemos y de cómo nos vivimos y todas las relaciones, o sea, la educación sexual realmente abarca muchísimo, pero sí, claro, la educación sexual, la de los sexos. Que te refieres a los tres ámbitos cuando hablas Claro. de ello. Sí, porque al final los hombres y las mujeres tienen relaciones, los hombres y las mujeres tienen genitales, pero abarca muchas más cosas, ¿no? Las emociones, los sentimientos, los deseos, cómo yo me vivo como, pues en mi caso, por ejemplo, como mujer, cuáles son mis propias cualidades. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de cualidades de los sexos. Entonces, dentro de las cualidades son pues mogollón de cosas, como os podéis imaginar. O sea, que sería un poco, sí, la coeducación también, en base a la igualdad entre sexos, prevención de violencia entre sexos también, no solo prevenir o no solo, pues yo qué sé, como relaciones saludables o tal, sino, bueno, pues eso, vivirnos de manera saludable, conocernos, aceptarnos y una vez ya que hemos pasado todas estas cosas, pues poder entrar en el disfrute. Claro, porque a día de hoy, pues la educación sexual es un tema muy controvertido, porque los jóvenes piden mucho más que antes educación sexual y que en los institutos nos hablen sobre eso. ¿Tú qué opinas sobre que en los institutos se hable muy poco sobre educación sexual? Bueno, pues es que es mi trabajo, ¿qué voy a opinar? Pues, o sea, creo que evidentemente debería haber incluso una asignatura que trabaje desde la sexología. Lo que pasa que, claro, tiene mucha controversia porque al final es verdad que sobre educación sexual no hay, o sea, sí, en las leyes y demás entra como, bueno, tiene que hacerse, pero se hace de manera transversal, entonces en muchos centros, pues a lo mejor, pues yo qué sé, cae ahí en que el profesorado pues tenga bien hacerlo y con los conocimientos que tenga, ¿no? O que venga alguien de, yo qué sé, pues un monitor de tiempo libre o, bueno, al final es cierto que esto tiene que hacerse, pero tiene que hacerse por profesionales de la sexología, claro. Y bueno, pues es verdad que muchas veces no se hace. Y además muchas veces se confunde con, bueno, viene alguien, nos da así una sesioncita y ya está. Pero es que en una hora
al final caemos un poco en dedicarnos a lo urgente en vez de a lo importante, que no siempre coincide. ¿Y crees que debería haber unos contenidos legislados que tú o cualquier otro profesional pudiera darlo y todos siguieran el mismo patrón? Claro, eso sería lo ideal. Siguiendo el mismo patrón, teniendo en cuenta que en cualquier otra materia existen unos contenidos, pero luego cada uno también lo adapta un poco a su modelo, ¿no? Pero sí, eso sería lo ideal para que se hiciese en todas partes, ¿no? Al final esto de la educación sexual depende muchas veces de subvenciones, de políticas y, claro, pues dependiendo de en qué instituto estés, recibes educación sexual o no. Claro, y esta demanda de educación sexual en los colegios también se debe bastante a que las fechas se adelantan mucho con el paso del tiempo. Bueno, vivimos realidades diferentes. La información que tenemos ahora mismo, el acceso a la información y demás, también ha variado mucho. Los contenidos que se reciben varían mucho, Claro. ¿no? O sea, un poco la inmediatez de todo. Quiero decir, vivimos una realidad diferente y por lo tanto es cierto que, bueno, pues que cada vez se demanda más, pero porque también cada vez hay menos. Claro, tú como sexóloga, ¿a qué edad los jóvenes empiezan a iniciar en la sexualidad? Bueno, la sexualidad desde que nacemos, ¿vale? Otra cosa es en las prácticas eróticas o demás. Y ahí, pues bueno, también va a depender de muchos espacios. Es cierto que a mí, por ejemplo, no me gustan mucho las estadísticas porque al final las estadísticas te dan unos datos, pero tampoco te está diciendo mucho más, ¿no? Entonces, al final entra, yo qué sé, pues hace poco había unas estadísticas sobre se consume pornografía, por ejemplo, desde los menores de 12 años, ¿no? Pero menores de 12 años, ¿qué son? O sea, quiero decir, porque menores de 12 años es cualquiera de menos de 12 años y no es lo mismo realmente el acceso de alguien de 10 que de alguien de 8, ¿no? Pero como se mete ahí todo en el mismo saco, pues muchas veces pues tendemos un poco a dimensionar algo así como, uy, Dios mío, y al alarmismo, ¿no? Y ahí sí que tenemos que ser, bueno, pues más tranquilos a la hora de analizar datos y demás. Es cierto que las experiencias de relaciones, de pareja y demás, pues es cierto que se van bajando un poco, ¿no? Que van, bueno, sí, que cada vez son menores, pero... Se adelantan las cosas cada vez más, al fin y al Sí, cabo. se adelanta, pero en realidad es que se adelanta todo, ¿no? O sea, quiero decir, va un poco unido a la dinámica general pues de la preadolescencia y demás. También se adelantan las primeras menstruaciones, que de esto nadie habla, ¿no? Y bueno, pues habría que ver de dónde nos viene todo esto, por ejemplo. Pero sí que es verdad que como sociedad metemos mucha prisa a la infancia para crecer, ¿no? Les damos ahí como muchísimo contenido que quizá no corresponda, pero luego cuando de repente ya pasan a todas estas cosas que como adultos decimos, ay madre mía, pues nos echamos las manos a la cabeza. Y ahí sí que las personas adultas deberíamos también hacer un análisis de, bueno, qué parte de responsabilidad tenemos en todo esto. Y ese punto que has comentado, que también es muy interesante, este adelantamiento de la fecha, ¿crees que los jóvenes están preparados en ese momento, tanto emocionalmente, fisiológicamente? ¿Crees que de verdad el adelantamiento, cuando llegan a esa edad, es la adecuada para experimentar? Pues es que depende, porque, claro, los procesos madurativos también son muy diferentes. Bueno, aquí estáis mucha gente de la misma edad, ¿no? Y probablemente a lo mejor vuestros niveles madurativos, pues, o la gente que nos está escuchando, ¿no? Pues sean diferentes. El nivel madurativo no te lo dan unos años, ¿no? Pero sí que es verdad que con toda la información que estamos recibiendo desde otros canales, ¿no? Como internet o las series de televisión y demás, la dificultad no está, o sea, el problema o las dificultades no están en esa información que se recibe, sino en no tener una contrapartida, ¿no? Y que no tengamos dónde contrastar toda esa información. Entonces, bueno, preparados o no preparados y ya está, pues va a ser un poco diferente en cada uno de nosotros. Lo que sí que es cierto es que con educación sexual integral, pues igual estaríamos un poquito más preparados para todo esto y sobre todo al final la consecuencia a largo plazo de tener una correcta educación de los sexos es que todo esto también se retrasa. Sí, que lo que se debería de demandar es nueva educación sexual para, aunque esta edad sea adelante, tener esa contraparte que has dicho tú.
Bueno, sobre todo porque necesitamos eso, sí, una información veraz, ¿no? Pero además esto, o sea, muchas veces la educación sexual se pone como con objetivos de evitar, yo qué sé, evitar problemas, ¿no? Evitar infecciones, evitar embarazos que no se deseen y demás. Pero el objetivo no es este realmente. Eso se conseguirá, por supuesto. Pero el objetivo es que nos vivamos, pues que nos vivamos con plenitud, que nos vivamos con satisfacción, que lo que decidamos hacer no nos genere conflictos. Y esto, teniendo en cuenta que, pues al final la información que nos llega es solo un reducto, ¿no? Una parte muy concreta de la sexualidad. Cuando todo esto se amplía, te das cuenta de que a lo mejor no hay tanta prisa por realizar un coito, tenemos otras opciones también, ¿no? Hay otras maneras de disfrutarse, o si decidimos estas, pues bueno, saber que tenemos opciones para que no nos genere conflictos, ¿no? Pero muchas veces esto también se retrasa, o sea, se retrasa en el momento en el que tú también trabajas la estima personal, trabajas el respeto, trabajas, bueno, las habilidades sociales, ¿no? Cuando tú vas trabajando todas estas cosas desde bien pequeñitas, pues al final todo esto también te hace tomar otra serie de decisiones muchas veces. Claro, y como has dicho antes, la estadística del porno de menores de 12 años, uno de los, yo creo que, bueno, uno de los principales motivos por los que se adelanta esto cada vez más es por el consumo de porno en gente más joven, por así decirlo. ¿Qué opinas sobre este consumo de porno? No solo en jóvenes, sino en general, el papel que tiene el porno en todo esto. Bueno, este es un melón importante, el que acabáis de abrir. La pornografía tiene un objetivo, ¿no? La pornografía es algo que existe. Bueno, la pornografía existe en nuestras vidas desde que hay vida, ¿no? Realmente. Sí. Lo que pasa que es verdad que, bueno, desde la aparición de Internet, la pornografía se ha hecho como, se ha abierto un hueco muchísimo más grande. Pero realmente la época dorada de la pornografía fue en los 70, ¿no? 80 más o menos, un poco con el cine. Y bueno, se trabajaba de otro modo también. Lo que pasa que ahora es verdad que la pornografía es, bueno, un acceso inmediato, y la idea que tenemos un poco de pornografía ahora, pues son estos vídeos cortos, gratuitos, que podemos entrar en internet y consumirlos. Pero bueno, la pornografía es también literatura, la pornografía, pues cine, ¿no? Es fotografía también. O sea, que quiere decir que hay, bueno, pues muchas más opciones. Y representa un poco una parte concreta de lo que serían las prácticas, por así decir, ¿no? Que tiene que ver un poco, sobre todo, con las fantasías y demás, o prácticas que a lo mejor alguien ni siquiera se plantea hacer, pero bueno, es como un poco la representación gráfica de toda esta parte del imaginario erótico, vaya. Lo que pasa que ahora, claro, cuando se habla de pornografía, realmente estamos hablando de ese porno mainstream, ese porno, bueno, pues que es eso, ¿no? Esos vídeos cortitos que además reflejan una parte muy concreta, que están generalmente destinadas a un público masculino también, y que está sobre todo centralizado en una práctica concreta, que serían los coitos y demás, ¿no? O una parte del cuerpo concreta, que son, pues, los genitales. O sea, es muy genitalizada y muy coitalizada. Pero es una parte concreta, ¿no? Lo que pasa que es verdad que, claro, se llegan a estas imágenes sin tener otra información, ¿no? O sin tener algo donde contrastar eso. Entonces, cuando la única información que yo tengo o lo único que visibilizo sobre prácticas o sobre relaciones es esto, realmente me estoy quedando con una parte muy reducida. Claro. Y que además está totalmente, o sea, quiero decir, es cine, ¿no? Bueno, es cine, Sí, o sea, que o sea, quiero decir, refleja... es ficción. Es ficción, eso es, ¿no? Refleja algo de ficción y demás que no refleja lo que es las relaciones generales. Pero bueno, como cualquier película o como cualquier serie, ¿no? No refleja la realidad de nuestras vidas muchas veces. Y cuando dices que el porno está dirigido a un público más masculino, ¿a qué te refieres? Porque tanto un hombre como una mujer puede entrar a verlo. Sí, por supuesto. ¿A qué te refieres con que está dirigido a un público masculino? Pues, ¿Es más machista o...? Sobre no? todo a que está dirigido a la excitación masculina principalmente, porque se maneja desde el imaginario masculino, ¿no? Desde esas fantasías masculinas, porque está todo centralizado un poco en el modelo masculino de una relación de pareja. Evidentemente existen muchos categorías de pornografía, Sí. pero la principal, ¿no? A la que se accede son parejas heterosexuales con un modelo determinado de mujer
En cambio, modelos de hombres hay muchos, ¿no? O sea, puede ser de cualquier edad, de cualquier apariencia, no sé qué, pero el modelo femenino generalmente es diferente, está centralizado en la penetración, está muy focalizado en la eyaculación también, ¿no? Y en que él generalmente es el que aporta placer al modelo femenino, ¿no? Sin ese pene, por ejemplo, ella no tendría placer, ni disfrute, ni nada. Entonces, bueno, generalmente, además, ella siempre, el modelo femenino siempre está dispuesto, es el que, bueno, pues eso refleja una Y, parte que no es real. ¿Y qué crees que se debería de hacer al respecto? ¿Ampliar quizá la variedad de la pornografía o quizá restringirla y censurar ciertos Bueno, contenidos? eso ya depende un poco más de leyes y demás, restringir, o sea, realmente, por ejemplo, la pornografía también muchas veces sí que se usa desde consulta, por ejemplo, tiene su utilidad, ¿no? Para trabajar las fantasías, para trabajar el deseo, pero muchísimo más amplia. Al final esto es también cuestiones, bueno, pues de consumo, económicas y demás. Esto da mucho dinero, esto, o sea, quiero decir, pero realmente pornografía hay mucho tipo también. También hay directoras de pornografía, de cine, de pornografía mujeres, que hacen otro tipo también de porno, pero esto también va a ir un poco en cuestión de, o sea, opiniones va a haber muchas y evidentemente pues al final, quiero decir, bueno, pues se intenta poner medidas, pues el botoncito este de tienes que ser mayor de 18 años, pero que ese botoncito en internet no sirve para nada, ¿no? Porque Sí. todo el mundo pulsa eso No, y ya claro, está. puede pulsarle cualquiera. Pero es algo a lo que no se pueden poner vallas ni puertas ya, o sea, quiero decir, está ahí, ¿no? Entonces, más que pensar en si esto se debe prohibir o tal, vamos a pensar en cómo contrarrestamos esta realidad. O sea, Sí, que vamos la mejor medida sería la educación que has comentado tú antes. Eso es, ¿Y eso es. cómo afecta el machismo que vemos en el porno? ¿Cómo afecta a la sociedad? ¿Cómo crees que afecta a nuestro día a día, tanto en relaciones sexuales como en nuestro día a día normal? Bueno, más que el machismo afecta como afecta en cualquier otro aspecto, ¿no? Claro, sí. La pornografía, bueno, pues no es solo el machismo, es eso, ¿no? Es esa reducción de los encuentros a solo esas prácticas, ¿no? Dando una idea además de que el modelo femenino siempre tiene que estar disponible, que el modelo femenino necesita del modelo masculino para disfrutar, que tiene que tener un cuerpo determinado, que tiene que, bueno, pues que tiene que estar ahí siempre disponible, ¿no? Todo esto, pues bueno, sí que genera expectativas muy altas, pero no solo en el modelo femenino, en el modelo masculino también, ¿no? Esos, o sea, quiere decir, un genital determinado, un tamaño determinado, un aguante determinado, Claro. un cuerpo bueno, pues eso genera, al final, la pornografía muchas veces, por un lado, por otro, lo que genera son expectativas tan altas que eso hace que luego los encuentros, cuando se llevan a cabo, ¿no? Cuando tomamos decisiones, pues haya mucha presión, ¿no? Y por lo tanto no hay disfrute. Pero además porque también enfocamos, el objetivo está distorsionado también. En la pornografía el objetivo de un encuentro es tener orgasmos, por ejemplo, y ya está, ¿no? Y en realidad el objetivo de unos encuentros es el disfrute, que puede ser independientemente de si hay orgasmos o no, de si hay ese tipo de respuestas eróticas, y transmitir emociones también, comunicarse. Bueno, al final son muchas cosas lo que conllevan los encuentros, no solo esto. Entonces, bueno, si ponemos solo el foco ahí, pues es probable que los disfrutes se vean muy reducidos. Y ahondando un poco más en ese tema, hemos visto que efectivamente el porno y un poco el machismo que hemos visto en los vídeos y tal ha envenenado esa opinión que tienen los jóvenes. Descúbrenos un poco qué diferentes formas hay de explorar sexualidad personal o de hacer encuentros que no solo tengan ese enfoque. ¿Cómo sería un poco el buen sexo, si lo podemos decir entre comillas? ¿Cómo... Los encuentros, Sí, bueno, pues efectivamente, una relación saludable. bueno, pues para eso lo primerísimo es conocer quién soy. Y eso significa cómo yo me expreso, qué cosas me gustan, cómo me relaciono. Una vez que yo me conozco, puedo pasar a aceptarme, ¿no? Con mis cosas buenas y con mis cosas malas, porque todos tenemos cosas buenas y cosas malas, ¿no? Qué cosas me gustan más, qué cosas se me dan mejor, peor, tal. Una vez que ya hay una aceptación, ahí sí que puede haber un disfrute conmigo mismo, ¿no? O relacionándome con otros.
Pero claro, no significa solo conocerme yo, conocer al resto es importante también, ¿no? Conocer con quién estoy, qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan y aceptar esas cosas también, ¿no? Aceptar sus sombras y sus luces también de todo el mundo. Y ahí ya sí que podemos hablar de disfrutes de relaciones, pero este trabajo es importante porque muchas veces nos movemos, a la hora de tener encuentros o a la hora de relacionarnos, nos movemos con un mapa general, ¿no? Es como si todo el mundo tuviese el mismo mapa. Y tú imagínate que estás en Barcelona, quieres ir a la Sagrada Familia y tienes un mapa de Roma. Pues por muchas vueltas que le des al mapa, no lo vas a encontrar. Lo importante es averiguar cuál es mi propio mapa primero, qué cosas me gustan a mí, qué cosas deseo, que esto parece que es así como fácil, pero realmente es muy difícil, ¿no? Porque yo tampoco soy la misma mujer ahora que hace 10 años, ni que dentro de 20 probablemente. Entonces, estos mapas van cambiando también. Una vez que yo conozco mi mapa y la otra persona conoce su mapa, que ojo, cuidado, también es difícil, tenemos que ver de qué modo nuestros mapas, que son únicos, se encuentran. Y lo que a mí me funciona o no me funciona con una persona no significa que me vaya a funcionar con otras, ¿vale? Porque esto también es algo que tenemos ahí muchas veces de, bueno, yo ya he tenido, yo qué sé, 20 encuentros con no sé cuántas, 20 personas diferentes, pues yo ya soy experto, soy experta. No, porque cada vez que nos encontramos con una persona nueva, esto empieza de cero otra vez, ¿no? Y lo que a mí me gusta además, puede que con esta persona me guste, pero con otra no, ¿eh? O sea, quiero decir, es que Claro, luego claro. mis deseos van a... Sí, hay que tantos factores... tus mapas, cuando conoces a otras personas, se pueden modificar Claro, incluso. Claro, eso pueden es, cambiar y ser eso es. distintos. Entonces, ¿cómo funciona esto o qué tal? Pues eso, conociendo, o sea, dando pie a conocernos, olvidándonos de los mapas generales, ¿no? De esto que leemos por ahí. Los 3 puntos para ser el mejor amante. ¿Cómo hacer disfrutar no sé quién? Bueno, Sí. a no sé quién, o sea, yo qué sé, que no haya escrito eso, ¿no? Sí. Seguramente con esa guía pues podrás hacer disfrutar a esa persona que ha escrito eso, pero no al resto de los mortales. Entonces, bueno, es algo o sea, realmente los encuentros son viajes. Y hasta que no los emprendes, pues no sabes muy bien cómo van a ser, ¿no? Y además centrándonos un poco también en que los disfrutes es algo que puede durar antes, durante e incluso después, ¿no? Pues cómo te imaginas que va a ser un encuentro con alguien, ya vas disfrutando, ¿no? O puedes ir con miedos, entonces, ojo, aquí ya algo hay que cambiar, ¿no? El momento del encuentro también, pero también el después, que cuando te vayas a tu casa no te vayas comiéndote la cabeza de, ostras, esto que he hecho, o no sé, ahora esto me va a generar algún mal rollo o tal, porque ahí entonces también pierde un poco el sentido. El objetivo de los encuentros es que estemos a gusto, ¿no? Disfrutar. Y si ya hay miedos, inquietudes o lo que sea, pues igual nos están indicando que esto tenemos Sí, que cambiar que, algo claro, que no es claro. el momento, Que cada ¿no? situación es distinta y hay que ir probando cosas. En general es todo muy personalizado por lo que estamos viendo, ¿no? Totalmente, claro. Fíjate, no hay un único modo de ser chico ni un único modo de ser chica o de ser mujer o de ser hombre, sino tantos modos como mujeres y hombres existen, ¿no? Entonces, bueno, se trata, claro, de que tu sexualidad, que es tu propio modo de vivirte, en este caso como chicos, creo, me parecía, como chicos, pues eso, que lo viváis de una manera plena y satisfactoria. Y todo esto es sexualidad, claro, pero vuestro modo es único y no va a haber un modo igual. Pues yo creo que con esto podemos cerrar, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber estado aquí. Nada, Muchas vosotros, gracias. ha sido un placer enorme. Y a ver si con un poquito de suerte, con todas estas grandes explicaciones que has dado, pueden ayudar a cambiar la mentalidad de ciertas personas o ayudar un poco en general. Ojalá, ojalá. Bueno, con que hayamos disfrutado también de la entrevista, pues, Efectivamente, pues sí. cuenta. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.